Saludos cordiales y bienvenidos a la clase del día de hoy. Continuando con el capítulo 5, nos acercamos a la selección de la metodología de desarrollo. Aquí tenemos que tener muy en cuenta que la metodología que vamos a elegir va a ser la metodología que va a definir todos los procesos, instrumentos, reglas, también lo que son roles que vamos a utilizar y que vamos a emplear durante el desarrollo de nuestro proyecto. Entonces tenemos dos tipos de metodologías, como sabemos, las tradicionales y las ágiles. Como vemos aquí una pequeña representación, bueno, en las tradicionales se ha colocado lo que es una cafetera, es algo que se puede utilizar, pero tiene lo que es un proceso. Es decir, se tiene que colocar la cantidad de café, se tiene que colocar el agua y luego procesar. En cambio, en el ejemplo de la otra metodología, de la ágil, vemos ya una cafetera automática que tiene más procesos que puede preparar. Obviamente, como sabemos, para que todo esto esté listo, previamente se tuvo que haber diseñado. Sin embargo, es la preparación mucho más rápida, si podría decir casi automática. Continuando con la selección, en los tipos de tradicional y ágil, la metodología tradicional generalmente tiene una especie de escala o de cascada que va de uno en uno, va cumpliendo cierta fase, desde el planteamiento, análisis, diseño, programación, pruebas y puesta en marcha. En cambio, la ágil define ya un poco más estructurado lo que son todos esos requerimientos, un planteamiento, requerimientos priorizados, viene lo que son interacciones, es decir, entregas de pequeños módulos o pequeñas partes funcionales a lo que es el usuario y lo que es la puesta en marcha. Vemos también aquí una comparación de aquí están orientadas las metodologías según este actor. La tradicional más que todo se orienta a lo que son los procesos mediante predicción y la ágil se orienta un poco más a lo que tiene que ver con las personas y a la adaptación de esta. Estructurándolas un poco más, como decíamos, las metodologías tradicionales básicamente son las metodologías en cascada que se utilizan y las ágiles son las que tienen un poco más de estructura en el desarrollo de sus procesos. Bien, entonces aquí hemos colocado también un pequeño detalle de cómo es cada una de estas metodologías cuando se elaboran los proyectos. Tenemos que en las metodologías tradicionales hay etapas secuenciales y lineales, una planificación inicial, una documentación detallada, así que tengamos en cuenta que hay más documentación en esta metodología tradicional o en cascada que la definición del alcance del objetivo y el objetivo del final en el contrato se tienen que definir al inicio, la entrega del producto al momento de finalizar el proyecto. En cambio, en la ágil tenemos ciclos continuos de desarrollo, equipos pequeños de alto funcionamiento y colaborativos, evolución flexible, continua del objetivo final y un involucramiento constante del cliente, lo cual sabe dar una ventaja para que se vaya adaptando a lo que son posibles cambios. Es recomendable cada enfoque o cada metodología. La tradicional es para soluciones complejas, es decir, sistemas bastante amplios como lo que es un ERP, un desarrollo lineal. La planificación es cerrada, es decir, tiene una fecha de inicio, tiene una fecha fin. Las especificaciones se las define al inicio. En cambio, el enfoque ágil tiene módulos funcionales, interacciones cortas, experimentación, mejora, repriorización, interacción continua. En los proyectos de titulación previamente hechos, sí hay varios proyectos que se han hecho con este enfoque tradicional. ¿Por qué? Porque como nos especifica en algunas partes de aquí, la planificación cerrada, es decir, nosotros tenemos más o menos al inicio del ciclo cuándo vamos a empezar el proyecto y al final. Entonces, está una planificación ya establecida y las especificaciones o requerimientos los sabemos detallar a veces en lo que es el plan. Entonces, por eso varios de los proyectos se preguntarán ustedes por ahí que van a revisar o ver como ejemplo están hechos con algunas metodologías tradicionales, ¿ya? Sin embargo, como sabemos, la ágil es un poco más fácil y más simple de hacer. Entonces, yendo hacia la parte de la práctica, sería un mejor enfoque. Vemos unos casos de éxito de cada uno de estos. Tenemos como casos exitosos, como vemos aquí, en la YAI hay más casos exitosos, casos discutibles, es decir, que como que sí, que como que no, pero bueno, pero pasa. También vemos ahí casos fallidos. Esta es una fuente de un reportador, una consultora, ya te recuerdo al primer trimestre de este año, en casos desarrollados o proyectos desarrollados con ambas metodologías. Esto más que todo también tendría que ver con el enfoque que se planteó desde el inicio, por eso es lo que se trata de sugerir que depende un poquito también del tema, del lugar, para uno escoger una u otra metodología. No es que la tradicional tal vez es mala, sino que como decíamos ahí, exige un poco más de documentación, un poco más de desarrollo
Vamos entonces a ver ahora lo que son las metodologías más utilizadas. Dentro de las metodologías tradicionales, la más usada normalmente es a veces la RUP, el proceso unificado de racionar. Entonces aquí vemos una especie de metodología en cascada en donde se parte de un análisis, diseño, codificación, pruebas y esto, de acuerdo al desarrollo de software y el UML, diseña lo que es este proceso unificado RUP. Recordemos aquí o que si ustedes se orientan por esta metodología, que como decimos es tradicional, es bastante pesada, tenemos que firmar un acta de establecimiento de requerimientos, igualmente al final, y tenemos, como se orienta en UML, que desarrollar todos los diagramas UML, que por ahí ustedes los hayan visto en la clase de análisis y diseño de sistemas. Como se basa en UML, está también orientada a una programación orientada a objetos y más que todo se utiliza para definir artefactos, tareas del sistema a través de todos los diagramas. Es decir, sí o sí tienen que hacer todos los diagramas aquí. La siguiente metodología más usada, ya nos vamos a la parte de lo que es las metodologías ágiles, está la metodología Scrum. Entonces, la metodología Scrum, como ustedes conocen, son una serie de pasos que también hay que detallarlos. También de las metodologías ágiles, como son más sencillas de hacer, se podría decir que, bueno, esta es una de las más tal vez completas y también tiene por ahí bastante información, ya que ustedes tienen que desarrollar lo que son los product backlog, cada uno de lo que son los sprint, tienen que poner las interacciones de acuerdo a los módulos que van construyendo. Normalmente, como ustedes saben, un sprint dura de 1 a 4 semanas, entonces tienen que definir todos estos cuadritos, fechas de sprint. En la siguiente clase vamos a dar más ejemplos de cómo han aplicado cada una de estas metodologías y hay un equipo también de trabajo. ¿Ya? Cuando nos referíamos a lo que son los sprint tengamos en cuenta que hay fechas de inicio, fechas de fin. Entonces, al haber esto, ustedes podrían colocar, por ejemplo, aquí lo que fueron haciendo dentro de cada tutoría. Se supone que dentro de cada tutoría ustedes iban desarrollando tanto una parte teórica como una parte práctica, es decir, avanzándola y eso se tiene que ir detallando, ¿no? Pasando a otra metodología, está la metodología XP o programación extrema. Como la vemos aquí, también lo que hay que elaborar en cambio son historias de usuario, pruebas de adaptación, planes de interacción a través de una planificación, diseño. Por aquí aparecen lo que son unas tarjetas CRC, selecciones de punto de prototipos, luego viene una codificación. El fuerte de la metodología XP es la programación en parejas, es decir, cuando uno se trabaja directamente con el cliente, por ejemplo, en un módulo de ventas de algo, aquí hay lo que son varias pruebas unitarias, aunque en todas las metodologías y hay un capítulo orientado justamente a lo que son pruebas, ¿no? Entonces, de las pruebas no nos vamos en sí a escapar, ¿no? Entonces, aquí hay las pruebas de adaptación y finalmente se hace lo que es un lanzamiento. Entonces, otra de estas partes es la metodología XP, como decíamos sí o sí aquí, lo que habría que desarrollar son estas historias de usuario, si ustedes se orientan por esta metodología, y por ahí las tarjetas CRC. En la metodología XP existen los roles, recordemos que es bastante importante definir los roles, y algunos roles se definen de acuerdo a la metodología escogida. Entonces, por aquí tenemos los roles de la metodología XP, que como ustedes ven, son en sí varios. Otra de las metodologías más usadas dentro de las ágiles está la metodología Kanban. La metodología Kanban, como ustedes conocen, es una metodología básicamente que la desarrolló la empresa Toyota para la construcción de sus procesos, servicios y más que todo lo que son sus autos, ¿no? Entonces, básicamente lo que hay que hacer aquí, elaborar, es un tablero denominado tablero Kanban, donde se coloca todas las tareas por hacer. Es decir, una especie de backlog, luego todas las tareas en proceso que está haciendo para finalmente colocar las tareas ya realizadas. Estos tableros se tendrían que ir desarrollando uno por cada semana, uno por módulo. Entonces, más o menos de acuerdo también al número de tutorías, ustedes tendrían más o menos de unos 8 a unos 10 tableros Kanban de lo que van desarrollando, como decíamos, en cada proceso o cada interacción. Dentro de los roles de Kanban tenemos básicamente dos roles, el Service Request Manager y el Service Delete Manager. Aquí se detalla también entonces qué rol cumple cada uno dentro de la metodología. Entonces, si ustedes tal vez, bueno, se ponen a buscar por ahí, es un poquito complicado encontrar los roles de esta metodología. Sin embargo, conforme esto se ha ido desarrollando, se ha ido trabajando, se han ido definiendo estos roles. Bien, jóvenes, entonces esas han sido las metodologías que normalmente se sabe utilizar, como les decía, como en la parte de biblioteca se ha visualizado que más utilizan estas lo que son los jóvenes para el desarrollo de sus proyectos, entonces se ha compartido. Sin embargo, sabemos que existen por ahí metodologías nuevas, existen otras metodologías que también con la guía de su docente tutor
les va a ayudar a seleccionar la más ideal. Si ustedes o si ustedes ya están trabajando en una, también trate de consultar con su tutor para ver si es la que más se adapta, ¿ya? Recordemos también que de estas metodologías salen bastantes preguntas en lo que es el tribunal. Entonces, más o menos, sí, espérense casi la mitad de las preguntas basadas en metodologías, qué roles, qué procesos, qué instrumentos aplicar. Perfecto. Entonces aquí viene la pregunta y para que ustedes ya vayan teniendo una idea cuál van a escoger, para ello, por favor, vean las ventajas, las desventajas de cada una de ellas. Si la metodología, si nosotros nos vamos a adaptar la metodología o la metodología se adapte a nuestro proyecto. Entonces, esa es una gran incógnita que siempre se tiene, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean las ventajas y desventajas, van a despejar todas estas incógnitas y si ustedes ya tienen experiencia en trabajando con alguna, seleccionanla, pero como les decía también, por favor busquen apoyo en lo que es su tutor. Perfecto, entonces chicos, a buscar esta metodología, vamos a poner por ahí para que puedan comentar y más o menos luego de que ya tengan seleccionada lo que es la metodología, la comenten para también aportar algo como la materia de proyecto de titulación, tal vez cuál les convendría mejor y todo eso, ¿ya? Perfecto, entonces estar pendientes también de la plataforma para hacer esta pequeña actividad en donde solo vamos a colocar qué metodología hemos elegido. Listo, muy bien, entonces eso sería todo. En cuestión de la clase de hoy, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.